Ahora sí se filtraron más detalles de aquella declaración que ha expuesto el caso Graf, el caso de la muerte de Diego Fernández Lima en la casa de los Graf, según estos testigos. Varios testigos que se incorporaron en el expediente que describían una secuencia que incluía un conflicto escolar, una agresión dentro de un baño y obviamente la construcción de un relato en donde había un apellido alemán, un padre que quería vengar el supuesto bullying que le habían hecho a su hijo, que sería, en este caso, si es cierto que va en consonancia con este tema, pues sería el propio Graf. Obviamente la justicia está intentando corroborar cada uno de estos datos que son muy impactantes, que vienen a predecir un poco todo lo que hemos dicho por aquí en este canal en meses anteriores. Un testigo que se presentó ante la fiscalía de manera espontánea, reconstruyó una supuesta emboscada que habría terminado con el crimen de Diego Fernández Lima en el 1984. Una primera parte de esta declaración que se habría ya conocido con anterioridad en esa existencia de una supuesta trampa utilizando como señuelo a una chica que le gustaba a Diego en aquel momento. La chica por el momento no se ha presentado, no sabemos quién es. Este acceso testimonial lo tenemos ahora mismo completo, lo vamos a comentar absolutamente todo. Sabemos que el caso termina en el baño, no sé si se está reconstruyendo ese baño, viendo si pudieron darle muerte allí, si es muy pequeño, si hay espacio para que dos personas entren y terminen con la vida de esta persona, o hay partes del relato que no son tan ciertas y otras vamos a decir que sí. Y bueno, vamos a ir comentando por partes lo que dice esta declaración. Comenta que se enteró como una simple historia que correspondía a una charla que se basaba en los crímenes que no se descubren. O sea, realmente había unas personas de un grupo hablando de crímenes que nunca fueron descubiertos. Y según explica durante mucho tiempo, la persona que es testigo de esta charla no relaciona aquellas conversaciones en ningún momento con la desaparición de Diego Fernández. Lo que pasa es que hace un año atrás este caso se hizo muy viral porque había sido en la casa al lado de donde vivió Gustavo Cerati, y esto, claro, llamó muchísimo la atención a los medios de comunicación. Y ahí empezaron a vertir un montón de informaciones sobre un caso que lleva ya un año en las televisiones argentinas. Lo que pasa es que a este testigo terminó de convencerle algunos detalles que coincidían muchísimo con la información que empezaba a trascender públicamente, que él no quería ir a la fiscalía porque no estaba muy seguro de esto, pero que cuando se menciona algunas referencias como que le dieron 2 puñaladas justo en ese baño, según la información que a él le contaron, también eran 2 puñaladas, que una era en el cuello, que otra era en el torso, la existencia de un árbol, que esto es muy significativo, y un cantero también sobre el lugar donde habría sido enterrado aquel cuerpo. Elementos que asegura este testigo que fueron llevados a presentarse ante la justicia. Decía que eran demasiadas casualidades entre el relato que él había escuchado y lo que luego estaba en los datos del caso de Diego Fernández Lima, ¿no? Un árbol que se había plantado allí justo prácticamente en el lugar donde se había enterrado el cuerpo de este chico, y luego esta supuesta trampa. Lo que dice el testigo es que todo comenzaba con un conflicto escolar. El hombre que relata los hechos sostenía que la víctima tenía bastantes problemas con un compañero de colegio. Dice que lo verdugueaba, le hacía ahí la vida imposible. Esto puede ser un relato agrandado, quizás. A lo mejor es que le hizo un par de bromas y ya el padre estaba diciendo que le hacía la vida imposible a su hijo, ¿no? Esto lo conocemos todos, ¿no? Que muchas veces hay cosas que se agrandan, y esto puede ser así. Ojo, que a lo mejor lo ha matado por ponerle un chicle en la silla o por molestarlo un día. O sea, ojo con eso, que quizás estamos hablando de bullying y para nada es esto. Pero bueno, en aquel momento se dice que lo atraen poniéndole a una chica. El relato que escucha esta persona dice que es una chica que fue quien recibió a Diego Fernández al llegar a la vivienda. O sea, realmente sí existe la chica. Que pasaron al sillón, que empezaron a apretar, esto es lo que sostiene,
Y después, de acuerdo con aquella reconstrucción, ella lo invita a pasar al baño. Bueno, la palabra apretar, si no me equivoco, en Argentina creo que se dice como que empezaron a besarse, ¿no? En ese sillón de la casa de los Graf, donde supuestamente ocurre todo. Y dice que cuando pasó un primer ataque, según recordaban, quien contaba la historia hablaba de una agresión a la altura del cuello y luego de una golpiza. Dijo que lo cagaron bien a trompadas. Esto es lo que afirmó. Una secuencia que no termina aquí. El testigo sostiene que quien le transmitió este relato aseguró que el primer ataque habría afectado una arteria, una vena bastante importante, provocándole una gran pérdida de sangre. Y en este caso, la siguiente puñalada fue para rematarlo. De hecho, tenemos por aquí parte del relato, a ver si lo podemos comentar aquí. Esto es: este chico, la víctima, le habían poniendo una minita, así lo dijo él, lo recibió, empezaron a apretar, hizo el gesto con sus manos de que se besaban. Esta minita invita al chico a pasar al baño. Cuando pasa, recibe un primer ataque que fue en el cuello. Bueno, justamente es literal lo que pasa con el caso de Diego Fernández, ¿no? Lo que teníamos en la causa hasta el día de hoy. Y dice que después el adolescente habría sido llevado a un pequeño cuarto ubicado en el fondo de la propiedad y que ahí lo hizo mierda. Esto es lo que recordaba en aquella cena. Lo curioso es, siendo totalmente sincero, que nadie llamase a la policía después de aquella cena, ¿no? Porque, madre mía. Luego agregó que el cuerpo fue enterrado, cubierto con un cantero construido especialmente para ocultarlo, y varios de los detalles mencionados por este testigo encuentran puntos de contacto con las conclusiones alcanzadas por el equipo argentino de antropología forense tras analizar los restos de Diego Fernández Lima. Demasiadas casualidades para ser un relato que no existe, demasiadas. Bueno, y realmente hasta presentaba signos de apalizamiento, de un intento de descuartiz y bueno, esas lesiones observadas en la cuarta costilla derecha compatible con un objeto corto punzante y lesiones similares en algunas articulaciones, como hemos ido comprobando. La parte más inquietante de todo este relato aparece después de la descripción del ataque. Es que, de acuerdo con la declaración incorporada al expediente tras la agresión, el cuerpo de la víctima habría sido ocultado en el fondo de aquella propiedad. Lo llevaron a un cuartito que tenían al fondo. Esto es lo que recuerda el testigo. Le hizo un cantero alrededor, muy grande, que utilizó piedras y otras cosas. Esto es lo que escucha este testigo, diciendo que el cuerpo fue enterrado y cubierto con una estructura construida especialmente para disimular aquel lugar. Parece que Graf, en este caso, presuntamente sí sabía que el cuerpo estaba allí. Esto se llama encubrimiento, y el encubrimiento ocurre también al momento de que se descubren los restos mortales de Diego. Así que creo que la causa en torno al encubrimiento de Graf ahora sí debería ser abierta, pero no tan solo en torno a él, sino a más personas. Si el padre lo contó aquel día, y eran dos personas, o sea, eran el padre y el hijo los que hicieron este plan criminal para acabar con la vida de una persona, pues aunque esté prescrito el delito por el crimen, tiene que ser culpable del delito que la fiscalía desde el minuto 1 intentó imputarle a este señor. Veremos en qué queda todo esto, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos a seguir argumentando más cosas acerca de esto. Y es que lo que se espera es que se sepa quién es esta chica, ¿no? Este es uno de los puntos dentro de la causa a día de hoy. ¿Y hay alguna manera de que recuerden el semblante o cómo era este alemán? Bueno, es una buena pregunta. No le pudieron sacar al testigo en las preguntas cómo era fisonómicamente el alemán, porque lo que escuchó es una historia. Claro. Entonces no tenemos específicamente, pero sí el hombre dice una persona de apellido alemana, o que a él le había referido. Vamos a poner otros nombres para que resulte más Igualmente, fácil. A ver, 2017 yo estoy con Franco en una reunión y Franco me cuenta que una persona que él conoce en el 2011 le contó que había asesinado a un chico en un baño junto a su hijo y que lo había enterrado en el jardín, ¿no? Esto pasó en el 17. No te puedo creer, Franco. ¿Y esto dónde lo escuchaste? En el 2011. Exacto.
exactamente eso fue lo que sucedió. O sea, que esta persona, Correcto. con mucha valentía, por cierto, porque no es el testigo directo, ¿no? Acerca este testimonio, y habría en todo caso que buscar quiénes más estaban en esa reunión del 2011, ¿no? Además del supuesto alemán que contó esta situación y el vínculo, claro. Ahora, habla de ser, por supuesto, esto verídico, Totalmente. la impunidad con la que se manejaba, de ser esto verídico, no lo sabemos, porque incluso para llegar a ser un comentario informal en un contexto semejante... Borracho, evidentemente- claro, con algo que pasó hace mucho y quedaba por sentado que nadie iba a mirar ni a buscar jamás, ¿no? Ahí A ver, es cierto que en Argentina, si no me equivoco, hay millones y millones de personas que tienen descendencia alemana, ¿no? Hicieron un montón de censos en torno a esto y es verdad que se calcula que hay más de 3 millones de argentinos que tienen ascendencia alemana. De hecho, bueno, yo soy de Galicia y también estoy viendo que había un montón de gente que había emigrado también a Argentina, que viven ahora mismo por allí. Si no me equivoco, hay muchísimos. O sea, creo que hay tantos gallegos como alemanes en Argentina a día de hoy, una barbaridad. y quiero volver, Martín, a este punto de una causa supuestamente Sí, prescripta. ¿Cómo se hace, ¿no?, para traer esto nuevamente y con mucha suerte poder enjuiciarlo? Con mucha suerte o con mucha pericia judicial. Bueno, ese dato es muy importante y justamente lo pregunté. Yo llegué acá aproximadamente 12:30 del mediodía, tuve 3 reuniones adentro de tribunal y yo pregunté, che, ¿y ahora qué pasa con esto? Claro. Y me decían, lo primero es encontrar la verdad. El primer punto es encontrar qué pasó. El segundo punto es ver las responsabilidades. Claro. Ahora bien, en caso de que haya sido el padre de Graf el que en ese baño, según esta hipótesis, asesinó a Diego Fernández Lima, quizás exacerbado en su apriete para que deje de hacer bullying o presunto bullying, en ese caso, Graf quedaría como un encubridor. Como él puede encubrir a un familiar, ahí no tendría mayores problemas. Y en caso de que el asesino sea el propio Graf, tampoco, porque el delito estaría Claro, prescrito. está prescrito. Ahora bien, para todo eso, Graf tiene que ir y decir, pasó esto. Tiene que ir y contarlo. Claro, tiene Porque que ir hasta el y decir, momento mi lo que papá tienen le es una clavó investigación. el cuchillo en la espalda Claro, a Diego exacto. Fernández Lima, yo lo vi, o tuvimos una pelea y le terminé clavando el cuchillo. Una de las dos cosas tiene que decir, digamos, para Igual que esto... quizás esté la figura también del Porque partícipe si no, necesario. Porque ¿quién lo llama? O sea, venía a mi Sí. casa, hay que ver quién le dice, venía a mi casa que va a estar fulanita. No creo que haya sido el padre de Graf si fuese en esta gente. muy Quizás hay probablemente otro haya sido amigo que Graf. sepa, claro. Acá esto es un secreto que Tremendo, ¿eh? El secreto mejor guardado de la historia de Argentina, en el caso de Graf, si realmente todo esto es cierto, ¿no? De hecho, el jardín tenía muchos más secretos, ¿no? Tenemos que hablar ahora también de la madre de Graf, por lo que parece, ¿no? Por lo que pinta este testigo, ¿no? Dice que, o sea, de acuerdo con esta declaración que está en el expediente, dice que tras la agresión el cuerpo de la víctima habría sido ocultado, lo llevan a ese cuartito, como os decía antes, se hace ese cantero alrededor, utilizan piedras, otras cosas y tal, pero es que hay una descripción muchísimo más precisa, sino que el hombre que relata los hechos, que supuestamente sería el padre de Graf, sostiene que sobre el sitio donde habría sido enterrado el cuerpo se planta un árbol, se construye un cantero de aprox 45 centímetros de altura que cuadraría al parecer con esta casa, y se asegura que la esposa del supuesto autor salía allí a tomar mate y se sentaba justo en aquel cantero donde estaban los restos. O sea, esto lo cuenta como... de una manera flipándose, ¿no? Como decimos aquí en España, mezclando un poquito, ¿no? Nuestras jergas. Salía allí como diciendo, mi marido ha matado a este chico aquí, tenemos estos restos y yo pongo los pies aquí encima y me siento a tomar mate tranquilamente, mientras hay una familia que está llorando 20 calles más adelante, ¿no? Es tremendo este caso, ¿eh? Y bueno, lo que dicen los medios de comunicación es que estuvieron intentando investigar en torno a las raíces de un árbol que parece que fue removido, que ese fue el resultado, que no se habían rescatado
ningún resto óseo ni material biológico de momento. Sigue vigente la investigación y también ver si realmente este relato es cierto o no, si hay puntos de conexión o por qué ha tardado tanto en salir esta persona. Tenía miedo, no le cuadraba del todo. ¿Hay algún dato que lo ha hecho sospechar de que realmente aquel relato que había escuchado en una cena sin mayor relevancia hasta este momento, ahora sí la puedo llegar a Se ha tener? guardado muy profundo durante mucho tiempo, tanto que se han autoconvencido de otra realidad, de otra verdad, ¿no? De la que realmente fue, quizás, ¿no? Me parece, eso suele suceder con las personas, ¿no? Que se creen en su propia mentira. Y tal vez, Mariana, ni la familia lo sepa. Y algo más. Porque a veces, no, de verdad, a veces una situación de encubrimiento, padre e hijo, lo mataron, puede ser que no lo sepa la enterraron, mujer de Graf. La mujer no lo sabe, ni la futura, mamá, sí. Puede ser. ni la actual mujer de Pero Graf. la mamá de Graf está viva. Sí, la madre de Graf, La esposa del que es la que no supuesto habla. hombre alemán. Y que algo había más, contado Mariana. Para mí, sinceramente, lo saben todos, ¿eh? O sea, todo el mundo sabe la verdad aquí. Habrán contado, pues me hacía bullying y lo tuvimos que matar y ya está. O sea, ¿realmente creéis que no lo sabe nadie aquí? Que Graf, si supuestamente todo esto es cierto, no se lo ha contado a su esposa actual, diciendo, pues sí, fue mi padre, pues me hacía bullying y un día mi padre lo trajo aquí y lo terminó. ¿Creéis que no le habrá dicho eso a la esposa o le habrá mentido y ella se lo habrá creído o algo así? Pero bueno, la que no se lo cree es la ex de Graf. O sea, la ex de Graf, no la primera mujer, que parece que está fallecida tristemente, pero la ex mujer de Christian Graf llegó ahí a la fiscalía y contó todo. Y aparte con una versatilidad, tiene todas las sospechas de que él o su padre o alguien de su familia sí lo hizo. Si en la hipótesis que esta persona hubiera sido partícipe en la situación de Graf, alguien que te hizo bullying durante todo un año no lo olvidás y él no se acuerda, hipotéticamente, de Diego. Ya que no se acuerde es rarísimo. Sí. No, ya partimos de esa base que es extraña, porque está bien, no te puedes no acordar, pero cuando te dicen, che, es el que desapareció, que lo Te vas buscó a todo el acordar toda tu colegio, vida. bueno, ahí ya te acordás. Exactamente. ¿Cómo no te vas a Posible acordar que que un no. compañero tuyo No, pero además, perdón, desapareció? el que desapareció o que lo mataron es imborrable como huesa Imborrable. en cualquiera de las dos situaciones. Ahora, fíjense, de comprobarse esta hipótesis, estamos todavía un poquito lejos, aunque se resuelve como está informando Martín esta semana, Mariana. Fíjense lo que es el bullying cuando está pésimamente tramitado, es decir, Claro. cuando no está trabajado como corresponde, La ni en el solución, 84 que ni hoy, ¿no? El año pasado fue furor la serie Adolescencia, que millones de personas vieron en todo el mundo y que, salvando las distancias, finalmente ficcionaliza una historia parecidísima, de comprobarse esta hipótesis, digo. Sí, igual me parece que un testigo no puede mentir, ¿no? Martín, o sea, entiendo que el testigo tiene la obligación... No puede mentir. No No, puede no. mentir, tiene la obligación de decir la verdad, o sea No, que él... pero ¿Cómo es en este caso? Bueno, y acordaos del tema del árbol que decíamos en aquel momento, que supuestamente los Graf, al momento en el que se estaba haciendo la obra en la casa de al lado, le decían que no tocaran ese árbol, ¿no? Esto lo dijeron los obreros. Esto es un punto bastante importante porque al parecer ahora también sugiere, también se pone a la par con el testimonio de esta persona, de este testigo, que parece bastante clave. ¿Por qué tanto interés en que no tocasen aquel árbol por el padre? Parece que había algo que los incriminaba en aquel punto, ¿no? ¿Él tiene algún otro testigo Total. que estuviera en esa situación? Porque si yo me pongo, la verdad, si me pongo en fría, ¿no? En abogada del diablo y empiezo a escuchar todo lo que declaró, bueno, no Sí. es más que lo que supimos, ¿no? Salvo el nombre que aportó de esta chica que le gustaba. Y unos detallecitos más, que es lo Sí. del baño. claro, el tema Bueno, detallecitos más, es una persona que escucha una declaración de una persona y que reconstruye absolutamente todo el caso. O sea, a mí me parece un testimonio brutal, vital, de una relevancia extensa y que, bueno, vemos que en consonancia sabríamos los culpables, sabríamos los encubridores, sabríamos
prácticamente todo de este caso. Perdón, sí. La llamada, lo del baño, hay un par de detalles nuevos. Sí, sí, si sí, este no, fuera el claramente. caso de Detalles Graf, nuevos, ¿no? es Estamos todo, en ¿no? una hipótesis. Y algo nuevo debe haber para que la justicia haya tomado Sí. la decisión, ¿no? de ponerlo en un legado aparte. O sea, Sí. un legajo aparte. Algo encontraron en el relato coincidente con alguna cosa que no ha sido pública y que han dicho los demás. Pero vamos a ver, es que solo hay que escuchar el relato, lo estamos comentando por aquí, no entiendo esto que dicen aquí los periodistas, ¿no? Está claro que es una realidad de que muchos periodistas quizás pensaban en esa teoría, pero que alguien la exponga ante la fiscalía siendo testigo de una cena y tal, pues es algo que no estaba, ¿no? Más testigos, seguramente. Totalmente, pero digo, la hipótesis de la emboscada, Claro. de que haya ido a esa casa engañada, del baño, de que Diego Fernández Lima hacía bullying, bueno, todos estos datos que algunos se dijeron, otros no se dijeron, aparecen increíblemente en el testimonio de una persona que vive en Jujuy Nada ajena a que la ver. causa. Exactamente. Entonces, Y que se Jujuy. arriesga contando lo que esto, la porque la fiscalía verdad es dice es- meterse en un problema. Absolutamente. ¿Cómo? Digo, si este tipo, supongamos que queremos pensar mal, como decía vos, Mariana, recién, y el testigo es un loco total, que se inventó una historia, ¿cómo sabían los datos que estaba Claro. pensando la fiscalía? Porque la Tal fiscalía cual. no es que agarra un llamado al 911, toma lo primero que dicen y redacta la No, hipótesis no, en base coincidió. al testimonio. Es al revés. Es el testimonio aportando más veracidad a la hipótesis que el fiscal López Ferrando ya tenía. Claro. Bueno, y obviamente la reconstrucción de lo que sucedió depende de lo que vayan a encontrar también en el jardín, ¿no? Que a esta altura tendrían que desenterrar claro. todo el jardín para ver si hay otra cosa. ¿No se le dio ventaja? Y sí, pero al mismo tiempo Y- si hubieran tocado el jardín se Te das vería. cuenta. Se vería, se ¿No? remueve, O sea, removés. si hay tierra removida Te das es algo que cuenta. ellos pueden... Hay tierra removida. Es verificable. Sí, o sea que no deberían haber tocado nada porque eso los perjudicaría muchísimo. Tampoco sabemos, pueden haberlo matado con un cuchillo de la cocina. Sí. Pero- Igual Ese te digo cuchillo algo, verlo. perdóname, es mi casa, encontrás un cuerpo, yo pido que me levanten todo el jardín a ver supuesto. qué más hay, ¿no? Ahí también hay algo raro, porque Hay una Salvo que frialdad sepas que de algo parte pasó. de Graf, Claro. tremenda. Salvo que sepas que Acá algo hay pasó. algo raro, la actitud es rara, o sea, lo vemos desde el principio, ¿no? Hay algo que es extraño que no tiene que ver con la actitud natural de una persona a quien le encuentran un cuerpo en el jardín, o sea, es una desesperación que te debería agarrar saber que hace 40 años convivís con Ni de eso, colegio. y es rarísimo, ¿no? ¿Qué Realmente. tipo de justicia también, de sensación de justicia, por supuesto no es justicia, lleva a un asesino a creer que efectivamente va a ser todavía más legítimo lo que acaba de hacer enterrando el cuerpo en su propia casa, en su propio terreno, ¿no? Es decir, en su propiedad privada. Yo sé que esto muchos asesinos suelen hacerlo, lo sé, lo hemos abordado acá, Mariana, en más de una ocasión, pero en esta historia puntual me parece, podríamos pensar de comprobarse esta hipótesis, que entran a circular otros sentidos, ¿no? Detrás de esta muerte. Es decir, encima de todo me voy a vengar, y me voy a vengar enterrándote acá mismo, en mi perímetro, en Donde mis yo confines, controlo. donde yo controlo, Donde claro. yo controlo porque además, la verdad, Muy interesante esta reflexión, ¿no? En donde todo esto, evidentemente una persona como Christian Graf no parece que lo haya podido hacer él solo, como se llegó a plantear en algún momento, y tuvo que tener, por cómo son las lesiones y demás, tuvo que tener un apoyo, ¿no? Un cómplice, o no tan solo eso, sino que tuviese un autor real la muerte de Diego, y que evidentemente luego el señor Christian Graf presuntamente pudiera haber sido el cómplice, que es lo que se cree después de escuchar este testimonio. ¿verdad? también. Martín, lo que relata este testigo, que escuchó del otro testigo, es que él se ofanaba de esto, ¿no? Sí. Como decir, acá haces desaparecer un cuerpo en 2 minutos. Gran o sea, punto. Claro. nunca lo van a encontrar, mirá lo que hice Gran yo. punto. O sea, Es verdad, como que se burlaba, ¿no? De lo que habían hecho, de mira yo qué bueno soy, mira lo que he hecho, ¿no? Me intentaba joder a mi hijo y fíjate dónde acabó, ¿no? Y pasaba por allí absolutamente todos los días y tomaba el mate sentado encima de los restos de este chico que me estaba jodiendo al hijo, ¿no? Y la madre igual, por lo que dice el testigo, ¿no? Me parece una frialdad tan extensa, una
tenerlo allí, convivir con eso, pasear por allí como si absolutamente nada, reírte a carcajadas en esa zona, absolutamente todo. Todo. Es una frialdad extensa, la verdad. Total. Eso. Bueno, y la razón lo asistió durante 40 años. No nos olvidemos de ese punto. No, claro. El tipo, claro, esto había sucedido en el 84. En el año 2011, cuando este hombre cuenta esto, había pasado, ¿cuánto tiempo? Muchísimos años, más de 20 años. Entonces el tipo dijo, Ya daba no por pasa nada, ya está, sentado esto que se sí, terminó, no exacto. lo van a encontrar nunca. ¿Cómo iba a saber que en el año 2025 iban a hacer una obra? Lo daba por sentado. Y claro, el tipo lo contaba, evidentemente, siempre confiando en este testigo, lo contaba como algo terminado, como algo pasado, con la seguridad de que el cadáver estaba en el jardín, que la búsqueda se había terminado. Es que y de nadie lo iba verdad a que fue encontrar. una Ahora, la gran casualidad pregunta- que se sí, encontrara, ¿no? Porque las posibilidades... casualidad absoluta. Pero por eso la construcción trae sorpresas. Sí. Trae sorpresas, documentos históricos, restos paleontológicos, cuerpos. La construcción siempre trae sorpresas. Es así. Y esta es una. Increíble. Martín, entonces... Bueno, la verdad que sí, que es una casualidad que se encontrase justo esos restos ahí en la casa de los Graf, y vemos un secreto que nunca habría sido descubierto hasta este momento. Seguiremos analizando este caso y todos los puntos que salgan, por ejemplo, de nuevos testimonios aportados en la causa. El del medio es de la casa de Cristian y el de al lado se supone que es el de la mamá. Ah, ahí está Sofi, que estuvo haciendo No, todas a ver. las notas esta mañana Sí, por ahí. Sofi, que estuvo produciendo, la verdad, un laburo bárbaro. Mariana, Ya ha desde estado en esa tempranito. casa varias veces, Mientras sí. tocan el timbre, me comentan que de la familia de Javier están analizando con la fiscalía a ver si existe alguna posibilidad de encontrar un rulito para evitar la prescripción, es decir, para la imprescriptibilidad, e incluso están viendo cómo analizar el tema de haber tenido enterrado un cuerpo tanto tiempo. Claro. Bueno, ahí lo vemos a Martín. Me gusta que probando aplaude. todo tipo de... Está en el campo, Martín. No, pasa lo que uno piensa, lo menos El Por ahí no conurbano anda es el así, timbre. no estamos en el conurbano, Te pero banco. Por ahí es no anda así. el timbre. Ladran los además. perros. Ladran los perros, por ahí Buena no hay nadie. señal. Me dice, y otro acá, hay dos timbres. Ah, por eso no había entendido, perdón, Sofía. Vos toca todos los botones. Ahí está, ese sonó. Alguno va a ser. Ese sonó. Ahí Ese está. sonó, a ver. Perfecto. Que ven la A ver. cara. Vamos. Ponchame las puertas ese, a ver si... Ahora, alguna realmente de yo ellas- pienso en la mujer se que vive mueve con él algo. ahí, entonces es la segunda mujer de Graf. Sí. Claro. Y tiene hijos Claro, también con ella. O sea que exactamente. tiene hijos con su ex mujer, con quien no habla, ni habla con los hijos, y luego tiene esta mujer con estos hijos. Es el horario, ¿saben? Porque te acordás que lo tuviste en vivo. Este es el horario. Que Sí, es casi como ¿En una... qué casi- trabaja, Casi como una Graf? rutina, ¿viste? Que Sí. él No aparece tengo- siempre que estamos en el sí. móvil, aparece. No tengo el dato sobre su trabajo actual, no. Claro, Si no me no sé equivoco, bien en la qué nota de trabaja. TN o trabajaba en un banco, pero tal vez me puedo equivocar. Lo no que lo sé. sí sigue Con siendo exactitud. para mí muy notable, Mariana, es que ocurrido este crimen en 1984, como ya sabemos, la decisión haya sido enterrarlo ahí. ¿A qué me refiero con esto? Yo no sé si en la historia criminal argentina, supongo que sí, son muchos los casos, esto se lo pregunto sobre todo a nuestros abogados, de asesinos que hayan enterrado tan cerca del lugar de los hechos o en su propia casa a las víctimas. Aparte de parecerme Franco, macabro. Sí. Porque ahí. hay una cultura Año histórica ahí. 84, perdón, año 84. El clan Pucho. Por eso, bueno, está bien. Voy al clan Pucho. Pero ¿dónde dejaba sus... sus ¿Dónde obraba la familia? Sí, pero ya no lo los sé, pero enterraban. ¿dónde dejaban pero a sus Mariana, víctimas? Pero, a ver, el último caso, la última detenida, secuestrada en la casa, era todo el plan ahí. El plan Está bien, macabro era ahí sí, mientras pero funcionaba todo ¿dónde arriba. Pero hay que Pero vivir, ¿no? esa idea, Casa queriendo- exactamente, esa idea de atesorar de algún modo, También. aunque el verbo suene fuerte, a tu propia víctima, al cuerpo de tu propia víctima, Es usual. es Es usual. Lo hemos visto en los policiales, a diario lo vemos. Claro. Voy a- En el cuerpo Por de eso la- es lo más usual para ocultar un Él cuerpo, lo iba a obviamente. ¿Quién Porque va a yo- buscar en el jardín de tu casa? Claro, ¿no? es que O sea, yo creo que también está en uno decir, está dentro de mi casa, ¿quién va a entrar Eso. aquí? Y más si nadie sabía del contacto que podrían haber tenido Graf y Diego, porque cuando Diego sale de su casa se va hacia otro lugar. Entonces, ¿por qué irían a buscar a la casa de Graf? O sea, esto fue obra del destino. Imagínense que obreros estén justo revolviendo la tierra y aparezcan los huesos de Diego. Fue realmente una señal divina, porque de esto no iba a pasar nunca, ni iba a aparecer nunca más. Ellos sabían que esto
estaba ya resuelto de por vida, ¿no? O sea, qué loco cuando da estas vueltas el destino, ¿no? Tenía que salir a la luz esto. Bueno, yo me preguntaba por los amigos. Ahora vamos a reconectar con Martín, que se nos cayó el... ¿Ella está de vuelta? No está de vuelta, se nos cayó el móvil. Hablando de los amigos, ¿no? Que van a declarar y todo. Digamos, los amigos en calidad de declarantes ahí no tienen que mentir. No pueden mentir. No pueden mentir, salvo que puedan... Porque sería un falso testimonio. Amigos íntimos que lo encubrieron, pero el grado de amistad no alcanza en el encubrimiento del amigo íntimo, salvo que sea una pareja, ¿no? Bueno, por eso. Vamos a suponer que tenía una relación homosexual con uno de los compañeros. Sí, la relación. O sea, pareja y padres. Sí. O hijos. Vos sabés que esa es una versión. No lo sabés. Sí, es una versión. Es una versión. Pero a ver, como tantas otras, ¿no? Bueno, estamos hablando de versiones. Estamos hablando de versiones. Está muy extendida. También escuchan ahí. Ahí te recuperé, Martín, sí. Sí, de otro contexto histórico. Ahí está. No, yo hablaba, Martín, de la posibilidad de los amigos de mentir. Sí. Digo, no deberían mentir porque eso sería incurrir en un falso testimonio, ¿no? Claro. No, es un delito, por supuesto. Ahora, yo pregunto nada más, en este tren de hipótesis, y acá ahora que estoy acá en la casa, viendo un poco cómo es la escena, simplemente en un tren de hipótesis, porque es una de las hipótesis que indudablemente se tiene que preguntar el fiscal. ¿Puede ser que a pesar de que sean compañeros, Christian Graf realmente no sabía que había un cuerpo enterrado en su jardín? Pero ¿cómo llegó el compañero a la casa? ¿Cómo llegó el cuerpo ahí? ¿Cómo llegó Diego vivo o muerto a esa casa? Es que evidentemente lo mataron ahí. Puede ser que el crimen haya sido producto de otro miembro de la familia. No es con información, es con hipótesis. Que el crimen lo haya provocado otro miembro de la familia y que él realmente no sepa. Martín, lo estamos viendo en situaciones de abusos. Claro. Padres que hay abusos, incluso en la iglesia, un montón de lugares, respecto de grupos de uno de los pibes más débiles del grupo, o más fácil o más permeable. Sí. Eso también podría ser. Ahora, recordemos que cuando aparece el cuerpo de Graf, en vez de decir, ¿cómo puede ser? Lo que dijo es que había una antigua iglesia en el lugar y que por ahí era un cuerpo de hace 200 años. Dijo que habían llevado un camión con tierra, que habían tirado para rellenar y que quizás los huesos vinieron adentro de la tierra. O sea, todas cosas mucho más ridículas e inverosímiles. Claro, refuerza la teoría que todos pensamos, ¿no? Porque justo va a caer el cuerpo de un ex compañero de colegio 40 años después. Es que ahí te das cuenta que de verdad quiso salvarse y se complicó más. Porque hubiera sido más coherente, más pero real le que echemos a este hombre Graf la culpa de todo. ¿Por qué? Es el porque nosotros también tenemos un montón de hipótesis. La que dije yo recién. Obvio. Que el padre, que era un grupo de chicos, homofóbico. son todas tan Pero ahora yo te pregunto, descabelladas. Mauricio, a vos. Van y te encuentran un cuerpo en el fondo de tu jardín. La primera versión que se te ocurre es que hubo una iglesia antigua ahí. O decir, ¿qué hace este cuerpo acá? Investiguemos, no sé. ¿Cómo llegó esto acá? No sé, no lo que pasa es que ahí habría que recién pasó. Por eso el testimonio de la ex mujer. Esa es la iglesia que figuraba. Sí, esa era la iglesia, claro, que después fue residencia privada, entre otros, alquilada por Cerati un tiempito corto, a principios de la década del 2000. Mariana, 2 años nada más, estuvo allí. Era la novia, y luego, claro. Era la novia, él iba a la casa, era la novia. Sí, ahí coincidió sobre todo con Chloé Bello. Sí. Exactamente. Correcto. Pero... que no es la novia de Macri. No. Estamos hablando de Graf. Abrimos aristas. Volvé a la rutina, Mauricio. Claro, no, de ninguna manera. Lo que digo es... Martín, hace frío encima. Veo que te fuiste abrigado, por suerte. Cuando la justicia... Sí, me fui abrigado. Era la única que tenía, un color un poco llamativo, pero era la única que tenía. No, simplemente esto. Recién cuando estábamos reconectando, se acercó una señora de unos 75, 80 años y me dijo esto. Me pidió que no lo quiere decir al aire ni de espalda, me dijo, soy vecina, lo mató el padre. Ay, eso Dios. me dijo la señora. Le pregunté, ¿lo conoce? Y no me quiso responder y se fue. Tienen que creer en mi palabra porque intenté de toda manera posible que lo diga en la cámara y no Bueno, quiso. pero por ahí dijo, es una suposición soy de la vecina, señora. lo mató el padre. ¿Ella vive hace mucho Puede tiempo ser. ahí? ¿Te dijo que lo conoció el padre? Soy vecina hace mucho, me dijo. Soy vecina hace mucho. Y no me quiso decir más nada. Si pasa de vuelta, trato de convencerla de Ahora, nuevo. es cierto que ahí lo que pesa es el motivo. Supongamos que efectivamente fue así. ¿Por qué ese hombre, ya fallecido hace un tiempo, mata a un adolescente? Es ahí donde proliferan las versiones. Y claro. Y versiones que habrían convertido
para la óptica de ese sujeto, de ese padre, a ese adolescente en criminal. Una amenaza. Exactamente, en una amenaza o en un factor de distorsión. Porque ¿qué era o qué hacía? Ahí es donde surgen versiones de todo tipo, una de las cuales mencionábamos recién. Mi pregunta es, cuando el fiscal, como hace poco hizo, llama a declarar a la ex mujer de Graf, que dice, como repasaba Santi recién, bueno, él efectivamente era manipulador, tenía una relación de sumo respeto hacia la figura de su padre era, dice ella, una figura, bueno, por lo menos intensa. ¿Aporta algo esa declaración? Porque, ¿qué nos quiere decir una ex mujer? ¿Pero qué quiere? Pero mi pregunta son es... testigos de... Mauricio sabe, pero son testigos, no me acuerdo la otra palabra, testigos de referencia o de contexto. ¿Pero qué ilumina? Que diga... Ilumina de concepto. Que podría haber sido. Claro. Yo creo que es polémico. Claro, yo entiendo, sí. Por un lado, yo pensé que no le extrañaría... Pero no ayuda a pintar un perfil. No. Claro, porque aún siendo él... Manipulador, no tiene manipulador, etcétera. No lo transforma en un asesino a esto voy, ¿no? O sea, igual acá hay algo. Ese chico desapareció a los 16 años. Sí. En democracia. Sí. En democracia. Bueno, a un año de recuperar la misma. Está bien, pero digo, pero en un momento de la gente, la Argentina había cambiado, había terminado la dictadura, la gente quería hablar, contar. En el barrio se tiene que haber sabido, era un chico del colegio. Lo buscó el padre incansablemente, estaba en la esquina de esa casa por poco repartiendo vamos a suponer, si ese chico venía habitualmente, como los padres o eso, sí, era un amigo, quiero contar, vino la semana pasada, estuvo en casa, dio detalle, conocían. Ninguno de este entorno se acercó al colegio ni a la familia a decir, ahí había colita sucia, claramente. O quizás lo que pasaba era que ellos sí tenían un vínculo, pero no querían que se supiera, ¿no es cierto? Sí. Y entonces nadie tenía conocimiento de este vínculo y eso lo habilita también a Graf a decir, yo ni idea, ni me acuerdo de él, ¿no? Exacto. Claro, totalmente. Eso sería la única explicación. Vos hablaste, Martín, perdón, te interrumpí. Sí. Vos estás hablando de testimonios de hoy. Martín, ¿estás hablando de testimonios de hoy? Los testimonios de los que a ver, hablaste. Sofi, déjame que voy a ver la fecha. Préstame, ya te voy a decir la fecha. Porque los testimonios me son parece de hace que hoy ha 2 días. No, hoy... De hace 2 días. ¿Tienes un testimonio de hoy? Sí. Vamos, el último momento del doctor. Sí. Y eso que no sabías el nombre del fiscal. Póngale placa. Sí. Bueno, no puede con todo. Candalaf, no seas así. ¿Estás cargando o tenés? No, de verdad. De verdad. Sí. De verdad. Ha habido testimonios hoy que hay que chequear, pero hay testimonios de gente directa en la... A ver, lo voy a chequear. En el lugar, conocedora del lugar, conocedora de la familia, alguien que fue, o sea, vio y oyó, no testigo de concepto. ¿En esta casa? En esa casa. Es muy importante lo que estás diciendo. Sí, pero... Esto sería un giro en la causa. Pero son testimonios, ¿no? De hoy. De hoy. Sí, puede ser un giro en la causa. Hoy, a un año, entonces, bueno, y esperá, lo vemos a Martín ahí buscando, pero ya que lo sabés, ¿no podés decirlo vos? Estoy consultando, claro, decirlo más fácil así. Digo, ya que tenés la información vos, ¿para qué lo vamos a hacer trabajar a Martín desde la calle? A mí me dicen Lola Mora, me peleo por la fuente, claro. O sea, pero bueno, lo que... Ahí la voy a usar a esta. Hasta ahora sabemos esto. Pobre Lola Mora. Un crimen cultural acabas de cometer, dale. Pero estamos... Lo que sabemos es que los que testimoniaron hoy eran testigos directos, conocen de primera mano, no son chisme de barrio, la señora que pasó y dijo yo lo sé. Es gente que fue, se sentó hoy en el tribunal y dan cuenta y declaró. ¿De qué? ¿Pero dan cuenta de qué? Digo, ¿En contra de Graf? No, dan cuenta, vieron y escucharon cosas que están vinculadas a la desaparición de chicos. Bueno, pues fuertísimo. Entonces, ¿puede cambiar algo esta declaración? Ya estoy chequeando los nombres, Mariana. Están de la chequeando en este momento los testimonios per se son válidos y parecen importantes. Ahora tienen que cruzar en el juzgado toda la información para ver si las circunstancias donde estas personas que estuvieron y manifiestan haber estado en el lugar o conocer a la persona, realmente pueden haber estado. Porque como... O sea que estamos hablando de algo que pasó hace 40 años. Claro. Pero vamos a subir, ¿qué es lo primero que tener memoria también. El juzgado ahora tiene que chequear si esa persona que dijo haber estado ahí vivía en este momento ahí cerca o estaba
A mí, hace Entiendo. 40 años me agarraban en Tandil, 50. Y te pregunto algo, esa gente que declaró, parece un enigmático esto, ¿esta gente que declaró, lo conocía a Diego Fernández Lima? Conocía, por lo que la información que yo tengo, conocía a la familia, conocía el lugar, conocía la casa y conocía a Fernández. ¿Pero era algún vecino? ¿Era No algún puedo, vecino? no No puedo sé decir más más porque nada. tampoco sé mucho más que esto. Ujú. Pero seguramente estos testimonios, me imagino que la querella ya los tendrá en su mano en este momento. Bueno, muy fuerte, Bueno, ¿no? vamos a- Porque estoy entonces serían ya un preguntando testigo justamente a la- más directo, a la querella. con una información directamente vinculada al hecho. Hay una hipótesis que sí está descartada, que es la del bullying. Esto se dijo en un primer momento. Fernández Lima le hacía bullying, justamente, ¿no? Maltrato escolar a Graf y este habría sido el desenlace. Eso quedó totalmente descartado, hasta donde entiendo, con el paso de cada uno de los testimonios de los compañeros, también de la ex mujer de Graf. Es decir, bullying, No. si hubo, no quedó constatado, digamos. No, aparte era un chico que todo el mundo describe como muy tranquilo, como nada que ver. A Graf como muy introvertido y a Fernández Lima como muy tranquilo. Claro, Sí, claro, sí, sí. eso es lo que llama la atención, ¿no? Y también llama la atención que Graf directamente diga no acordarse de él, ni idea, o sea, no se acuerda de su existencia. A veces nos olvidamos de nuestros compañeros del Sí, colegio, te supuesto. podés olvidar el nombre, pero bueno, rápidamente No, te pero de pones alguien una que- foto, Diana, te pero doy- de alguien que ¿de qué estamos hablando? Desaparecido. Claro. Vos de una persona que fue a tu curso. Ese episodio. Que fue asesinado. Además de lo desaparecido, que y habló la- todo el mundo en su Y momento. la angustia del padre. Totalmente, Y de la imposible que no se madre. acuerde. Mariana. Vos imaginate lo que habrá Sí. sido en la escuela. ¿Tenés la información? Bueno, parece que son bastante importantes porque a mí lo que me responden es, sí, declararon son conocedores directos del tema, pero tampoco me quiere decir quiénes son. O sea que evidentemente estamos hablando, como anticipaba Mauricio, de gente, porque para que la persona que acabo de consultar me Directo diga del tema. conocedores directos del tema, a ver, Tiene no que haber estamos estado ahí. hablando de un testigo de concepto que nos viene a decir cómo era Graf cuando era chico, o que nos viene a decir qué le dijo Graf cuando vino a preguntar después de que se conocía la noticia. Conocedores del tema es gente que estuvo ahí, o gente que supo algo en el 84. O gente que conocía más de la relación de ellos dos. De los dos, o gente que conocía o que Total. escuchó que algo pasó en esa casa. ¿Y un arrepentido? Ah, sería fuertísimo. Bueno, a mí, Un me arrepentido. a mí me está llegando información, Mariana, Ay, Dios. de alguien cercano a la familia Graf que hace unos cuantos meses, según esta fuente en la que confío, está muy, pero muy inquieto y podría llegar a presentarse. Esto es lo que me dicen. O sea, que hay gente que sabe. Hay gente que sabe y Y que que- no la está pasando muy bien. Hasta ahí voy a llegar porque no se trata de que alguien incremente su malestar, ni mucho menos. Pero confío mucho en esta fuente. Sí. Ahora, qué loco, ¿no? Gente que sabe que guarda silencio tanto tiempo o quizás no sabe la verdad entera. sabe- no, que, la verdad que entera pudo no. haber pasado Claro, y al exacto. encontrar el cuerpo Sí. ahí empieza a cerrar la historia, ¿no? Sí, Es sí. atar cabos también. Pero Martín, según lo que te dice este allegado tuyo, Sí, este Mariana. contacto que tenés ahí en la fiscalía, Sí. ¿esto puede cambiar el curso de la causa? O sea, ¿puede acelerar de alguna manera la búsqueda de pruebas? Mirá, nosotros venimos, Mariana, siguiendo este tema desde el primer día y es la primera vez que pregunto y me dicen, declararon conocedores directos del tema, que es una frase para desgranar, porque, Sí. insisto, conocedores directos del tema, no El sé tema cuántos es de la declararon hasta el muerte, del momento. Porque, asesinato, sí, no sé. Sí, de la bueno, es situación. que cuando alguien habla del tema es conocedor Del directo de vínculo esto. entre Puede ellos, ser, sí. del vínculo, de la relación, absolutamente. Hay que ver qué es lo que declararon. Sí te puedo anticipar que hoy estuvieron, para que vean cómo se sigue esta causa, hoy estuvieron los abogados de la familia de Diego en la fiscalía, de Diego Fernández Lima. Estuvieron en la fiscalía preguntando, insistiendo, porque por supuesto, al pasar 40 años, y cuando a veces se corre el foco mediático, cuando puede ser que la Se justicia se acelera. ponga un poquito lenta. Por Y eso es hoy, a importante un ese trabajo, año, claro. a un año del hallazgo de los restos de Diego, entonces la fiscalía se sigue moviendo, siguen apareciendo, no sé, testigos o pruebas que pueden acelerar entonces la investigación. Martín, me estaban diciendo recién que Graf vive trabaja a 4 cuadras de la casa, por eso varias Mirá. veces nos lo cruzamos en este horario. Así que voy a hacer algunos avisos, después por ahí vuelvo a vos, capaz, ¿quién te dice? Dale. Te lo cruzas. Como no, Enseguida María, nosotros nos quedamos acá. Dale. retomamos si lo amerita.